Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo esta laptop Thunder Robot R16. Vamos a hacer un review completo. Hay que comenzar. El fabricante de esta laptop se llama Quanta. Yo sé que no es una marca tan popular en el mundo de las laptops, pero el hecho de no ser una marca popular también produce que sus precios sean mucho más competitivos y agresivos para darse a conocer. Es una opción muy atractiva si eres un gamer o si te gusta mucho la edición de video y quieres una potencia muy alta en un precio realmente muy competitivo. En este caso se distribuyen a través de Mercado Libre en México y cuentan con el modelo de 1 TB de almacenamiento en estado sólido y 16 GB de RAM a un precio de 24,571 pesos al momento de la grabación de este video. Eso es aproximadamente $1,400, aunque los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Recuerda que en México los impuestos están incluidos y sinceramente en este rango de precio me parece de lo más potente que vamos a encontrar, considerando que tiene gráficos dedicados, Nvidia GeForce RTX 4060 laptop. Aunque por supuesto déjame contarte a lo largo de este video todo lo demás sobre esta computadora para que tú puedas decidir si es lo que estás buscando o no. Así que comencemos viendo físicamente esta computadora, que es de grandes dimensiones y por supuesto al ser una computadora enfocada al gaming no creas que va a ser muy ligera. Tiene un peso de 2,5 kilos. Tiene una construcción principalmente en plástico, aunque no se siente sencillo al tacto. Me gusta en general porque va a hacer que la computadora sea un poco más ligera. Y en varias zonas de la computadora vas a apreciar este tipo de relieves con algunas líneas, algunas decoraciones. En este caso también viene el símbolo de Thunder Robot con luz LED RGB, pero como ves incluso en las esquinas viene con algunos relieves de decoración, entonces tiene varios toques de diseño que la hacen especial, aunque esta es la única edición en este color gris. Pero observa que en la parte de atrás, en la zona donde están los puertos y otras cosas, también tiene unos destacados en color rojo, que de hecho en ocasiones da la apariencia de que fueran luces RGB también, pero no. La computadora tiene un grosor de 28 milímetros en la zona más gruesa y 23 milímetros en la zona más delgada. Definitivamente no es una computadora que busca competir en un segmento de ultrabooks, pero observa que sí tiene apertura fácil con una sola mano y eso es algo bastante destacable en este rango de precio, aunque evidentemente no logra abrir hasta 180 grados y su ángulo no es tan amplio. La prioridad máxima de esta computadora será la refrigeración, así que integra 3 ventiladores enormes con 3 diferentes intensidades de velocidad que veremos en un momento. Viene también con un buen relieve para tratar de darle mayor circulación al aire. Por eso ves que en un costado tiene una enorme rejilla de ventilación, en la parte de atrás están las salidas de aire y en el otro costado también una enorme rejilla. Así que la ventilación es una de las prioridades máximas en esta computadora y definitivamente le juega muy a favor en el rendimiento que veremos más adelante. Pero antes de hablar del rendimiento, déjame mostrarte el diseño interno, donde también viene con varias líneas de distintos relieves alrededor de todo su cuerpo. En este caso, el botón de encendido también es el logo de Thunder Robot y al momento de encenderlo te darás cuenta que también tiene iluminación, tal como te decía que lo encuentras en la parte trasera. De forma predeterminada viene en color azul, pero a través del centro de control sí podrías llegar a cambiarle el color y cambiarle el efecto. Observa que este centro de control te permite personalizar no solo el color del logo, sino también ajustar si quieres un efecto estático o quieres que vaya cambiando en múltiples colores. El logo de la parte interna con el botón está en color naranja y ese no lo podemos personalizar. Con respecto al diseño de la parte interna, observa que también tiene distintos relieves en estas zonas que le dan un toque interesante al diseño. Es un teclado completo, incluyendo también teclado numérico, así que aprovecha muy bien el espacio y por supuesto es retroiluminado con RGB y otra vez a través del centro de control puedes determinar cómo quieres que luzca con 3 zonas diferentes, puedes personalizar el color y los efectos. De hecho, en este caso también puedes personalizar dependiendo del perfil en el que te encuentras. Si es que estás en el modo oficina, puede lucir diferente que si estás en el modo gaming o en el modo de alto rendimiento. Y en el caso de otras computadoras de Thunder Robot también permite personalizar la parte trasera, pero en este caso no incorpora estas luces como sí podríamos ver en otros modelos, por ejemplo Thunder Robot 0. Por cierto, el teclado nos ofrece 1.8 milímetros de recorrido, así que es un teclado considerablemente alto que funciona bien para los gamers. La respuesta es muy buena, aunque observa que ni siquiera el botón de Block Majus tiene algún LED indicador, así que tú tienes que estar consciente del estado actual de este botón. El trackpad es de
de 5.8 pulgadas más o menos, así que es un poco más grande que lo que generalmente vemos en este rango de precio. Su colocación está orientado un poco a la izquierda, lo cual me parece un poco curioso, considerando que el mouse generalmente siempre lo usamos hacia la derecha. Y en este caso es un trackpad sencillo, el clic hace bastante ruido, aunque obviamente también puedes dar clic con un solo toque sin necesidad de pulsar fuerte, pero de todos modos fíjate que también soporta el gesto para hacer scroll en pantalla con 2 dedos o para hacer zoom, entonces sí soporta los gestos básicos de navegación en Windows, pero no tiene algunos gestos más avanzados propios del fabricante. Con respecto a los puertos, en el costado izquierdo encontraremos el puerto USB-A, es 3.1 Gen 1 y nos ofrece salida de corriente, así que podrías cargar algún dispositivo conectado a este puerto. También tenemos el jack de audífonos híbrido, también funciona como entrada de micrófono. Y en la parte de atrás encontramos su conector a la corriente, además de un puerto USB-C. En este caso también es compatible con DisplayPort 1.1 con gráficos dedicados, así que puedes conectar un monitor externo a través de este conector y también nos ofrece carga Power Delivery de hasta 140 watts. Supuestamente también es compatible con 100 watts, aunque personalmente no lo he podido probar. Es decir, lo he intentado cargar a través de este puerto, pero no ha cargado absolutamente nada. Después encontraremos el conector HDMI 2.1, también con los gráficos dedicados. Y por último tenemos el conector RJ45, completamente útil para los que quieren una experiencia gaming con la menor latencia posible. En el costado derecho también existen otros dos conectores USB 3.1 Gen 1. Lo que no encontraremos será un lector de tarjetas SD, cosa que habría sido muy buena si es que estabas buscando esta computadora para editar video. Y ya que estamos hablando de conectividad, en este caso sí soporta conectarse a redes Wi-Fi 6. Observa que alcanza velocidades altísimas de descarga siempre y cuando tu router y tu proveedor sean compatibles con tanta velocidad. Y en conectividad Bluetooth nos ofrecerán la versión 5.2. Yo creo que tiene suficiente estabilidad, aunque no es lo más reciente. La pantalla será de muy buena calidad, su tamaño es de 16 pulgadas, así que tiene realmente mucho espacio. Observa cómo tiene un acabado antirreflejante que de alguna manera ayuda a que el contenido se visualice sin tantas distracciones. En este caso no tenemos información con respecto a cuánto es su brillo máximo, pero definitivamente que para uso en interiores va a ser una buena pantalla, no tengo dudas de eso. Es un panel IPS que nos ofrece buen color, incluso también tiene buenos ángulos de visión. Apreciando el contenido desde algún costado, observa que sigue teniendo una buena visualización, no se reduce de una manera importante el brillo ni se distorsionan los colores, así que vamos a encontrar una calidad considerablemente buena. En este caso la pantalla tiene 188 píxeles por pulgada, que para la distancia en la que uno ve el contenido en una computadora es algo bueno. Los textos se ven suficientemente nítidos, aunque no es su especialidad. Definitivamente su especialidad será la tasa de actualización, ya que llega a 240 Hz, por lo que todos los movimientos se verán ultra fluidos, y esto obviamente en una computadora gaming es sumamente destacable. Es una pantalla de muy buena calidad con una altísima tasa de actualización. Como puedes ver, es compatible para reproducir contenido HDR también, y al tener una resolución considerablemente alta también podrías utilizar una escala diferente en Windows para aprovechar aún más el espacio en esta pantalla de 16 pulgadas, aunque obviamente los elementos se verán considerablemente pequeños. Pero definitivamente que en general es una pantalla que cumple con una muy buena calidad, aunque no tiene ninguna clase de software especial como parte de Thunder Robot para optimizar algunos escenarios. El sonido será emitido por estos altavoces que están en la parte de abajo. Son altavoces sencillos, en este caso definitivamente podría llegar a ser uno de sus puntos más débiles, ya que a pesar de que sí tiene dos altavoces, en realidad tendrán una presencia de graves muy baja. Afortunadamente tienen un volumen suficientemente alto y tienen una experiencia amplia con el sonido estéreo, pero no es un sonido de tanta calidad. Escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. Esta computadora incluye dos micrófonos muy cercanos a la zona de la cámara. Vamos a probarlo. Esta es una prueba de audio grabada utilizando los micrófonos integrados de la computadora Thunder Robot R16. Evidentemente serán micrófonos sencillos. Si quieres hacer streams, por ejemplo, es obvio que vas a necesitar un micrófono dedicado. De hecho, si quieres hacer streams también vas a necesitar una cámara dedicada, ya que la cámara integrada es bastante sencilla, ofreciéndonos apenas resolución HD.
Esta sería la calidad de video que es capaz de ofrecerte esta cámara. Como te das cuenta, es una cámara muy cerrada, no es amplia. Yo necesito estirar mis brazos al máximo para tener un ángulo más amplio, entonces no resalta demasiado en este sentido, pero para videollamadas creo que llega a cumplir bien. Sin embargo, nota que sí necesitas estar en un entorno muy bien iluminado para tener una buena calidad, porque de lo contrario aparecerá mucho más ruido presente y se perderá definición. Pero insisto que para videollamadas creo que tiene lo suficiente para que no te veas mal. Como parte del software no hay mucho que podamos destacar, ya que incluye Windows 11 Home Edition. Afortunadamente no trae bloatware, a diferencia de fabricantes más populares que podrían incluirte un antivirus, un VPN y un montón de cosas preinstaladas que simplemente son pruebas gratuitas y después te están cobrando. En este caso la experiencia es mucho más limpia a nivel de software, teniendo únicamente lo que Microsoft ofrece de fábrica. Pero sí incluyen una aplicación llamada Centro de Control que nos va a servir para controlar el desempeño de la computadora. Observa que en este caso, cuando la computadora está desenchufada de la corriente, solo nos ofrece disponible el modo oficina, y en este caso podemos visualizar más o menos el desempeño que va a tener, que va a ser muy reducido en CPU y va a incrementar la reducción de ruido, es decir, los ventiladores van a mantenerse bastante silenciosos en este entorno. También nos permite seleccionar el modo de pantalla. Si queremos un modo discreto que consuma muy poca energía, ya que no utilizará la tarjeta gráfica, o queremos el modo híbrido. Y finalmente, el apartado para controlar las luces LED. Así que es una suite de opciones bastante limitada y corta. Vamos a enchufar la computadora para que veas cómo al momento de enchufarla va a cambiar inmediatamente al modo de desempeño que teníamos seleccionado previamente. En este caso, cuando está enchufada sí podríamos cambiar entre estos distintos modos y como ves recuerdan el brillo que tenía la última vez que lo utilizaste, entonces puede llegar a tener este cambio en el desempeño. Obviamente, si seleccionas el modo de alto rendimiento, van a hacer mucho más ruido los ventiladores y va a consumir mucha más energía, así que depende de ti como usuario el perfil que quieras utilizar. Pero es lo único que ofrece a nivel de software, no tiene herramientas adicionales, así que en este sentido la experiencia será sencilla. De hecho, en la seguridad también será una experiencia muy sencilla, ya que no nos ofrece ni lector de huellas, ni una cámara compatible con Windows Hello, así que dependerás por completo de tu contraseña o tu PIN, que de cualquier forma es una experiencia segura, pero no es tan cómoda. La batería es de 60 watts hora, es una batería que no es muy grande y eso definitivamente que se va a notar. Además de que el procesador no es tan eficiente y al tener gráficos dedicados también podría consumir mucha más energía. Entonces en este caso hice una prueba. Como ya sabes, utilizo esta aplicación para darle la máxima potencia al procesador de forma constante. Y como ya te mostré, al momento de estar desenchufada de la corriente utiliza el modo oficina, de modo que el CPU está bastante limitado y cuando corro esta aplicación no llega a utilizar el 100%, sino se queda más o menos en un 55 o 50%. Entonces hace su mejor esfuerzo por darte una buena autonomía, limitando la potencia de la computadora, pero aún así ha sido la computadora con la menor duración de batería que he probado recientemente. Me dio nada más 1 hora y media de uso extremo con el procesador al máximo que me permitía el modo oficina, aunque el uso constante del procesador es algo poco común, así que hice otra prueba y reproduciendo videos en YouTube en Full HD con 50% de brillo y de volumen me dio 3 horas y 20 minutos más o menos, que otra vez nos confirma que la batería es uno de los puntos débiles de esta computadora. El espacio dentro de la computadora se aprovecha más para los ventiladores y queda poco espacio para la batería, así que considera que te va a dar pocas horas de uso portátil. La mayoría de las veces vas a tener que enchufarla a la corriente. Y hablando de eso, el cargador, como te das cuenta, es bastante grande, aunque no es exageradamente grande como me había tocado ver en otros modelos de Thunder Robot, pero yo creo que sí utiliza un buen espacio y también pesa de forma considerable. Puedes desconectarle el cable que va a la corriente, pero no puedes desconectar el cable que va hacia la computadora. Nos ofrece una salida de 230 watts, aunque obviamente no es una salida que va directamente a cargar la batería, sino que también puede llegar a darle más potencia a la tarjeta gráfica. Utilizando este cargador, en 15 minutos recuperó 21% de la energía y la carga completa la terminó en 1 hora con 45 minutos, aunque ya sabes que a partir de 90% la carga se empieza a poner mucho más lenta para tratar de cuidar a la batería. Pero hablando de eso, a nivel de software no encontramos ningún modo especial para proteger de mejor manera a la batería. Nos encargamos
encantaría tener una opción de bloqueo de carga o de transferencia directa de la energía hacia el procesador sin pasar por la batería, ya que es una computadora que para tener el máximo rendimiento debe estar enchufada, pero si la tienes enchufada por mucho tiempo, también vas a notar que la batería puede llegar a deteriorarse al nivel de que no sea capaz de retener energía por mucho tiempo. Entonces, en este aspecto debería mejorar en futuras versiones. Y por último, hablemos del desempeño. Déjame contarte primero los componentes de hardware que integra, ya que en este caso tiene el procesador Intel Core i7-14650HX. Es decir, no es el procesador de la generación más reciente, pero sí de las generaciones más recientes en la actualidad. Así que debería ofrecer muy buena potencia, pero una de las principales diferencias es que no integrará NPU, solamente CPU y GPU, aunque ya sabes que la GPU en realidad se va a utilizar para tareas muy básicas porque esta computadora también tiene una GPU dedicada. Hablamos de la Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop. Así que el desempeño debería ser muy alto en este tipo de aplicaciones con alto consumo gráfico. Además viene con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en estado sólido que tiene solo una partición. Vale la pena destacarte que la memoria RAM es LPDDR5 y el almacenamiento es M.2 en estado sólido, obviamente. Y a pesar de que no tiene alguna bandeja para acceder rápidamente a la RAM o al almacenamiento en estado sólido, sí es posible actualizarlo porque la tarjeta madre trae slots suficientes para llegar hasta 48 GB de memoria RAM y 8 TB de almacenamiento en estado sólido. Así que es otro de los apartados importantes en una laptop, ya que muchas laptops no son tan fáciles de actualizar. Pero si a ti lo que más te interesan son los benchmark, con Cinebench en multicore, enchufada a la corriente con el perfil de alto rendimiento, alcanzó 11.675 puntos y en single core 1.818. Y desenchufada de la corriente con el perfil de oficina, alcanzó 5.876 puntos en multicore y 1.079 puntos en un solo núcleo. Y en un benchmark gráfico que es FurMark con la librería Vulkan, alcanzó 9.121 puntos con 152 fotogramas por segundo. Vámonos ahora a nuestra tradicional prueba de apertura de aplicaciones. Van a ser 10 aplicaciones en total. Iniciamos un cronómetro y observa cómo poco a poco las aplicaciones sí se pueden llegar a abrir con buena velocidad. Estamos abriendo ya PowerPoint y llegamos ahora a las aplicaciones un poco más complejas, aunque recuerda que en este caso tenemos el perfil de alto rendimiento. Evidentemente en el perfil de oficina puede llegar a tardar mucho más tiempo en abrir, pero estamos a punto de terminar la prueba. En este caso no usa la GPU, así que usa 100% de CPU y por lo tanto no vamos a notar una velocidad tan increíble como lo que podríamos notar al momento de procesar cuestiones gráficas. Entonces estamos a punto de terminar de abrir Adobe Premiere Pro, que sería la última de las aplicaciones. Vamos a esperar a que termine de abrir por completo antes de terminarlo y ya está, 4.4 segundos en promedio. Vamos a hacer esta misma prueba, pero ahora con la computadora desenchufada de la corriente. Observa que inmediatamente cambia al modo oficina y por lo tanto el desempeño se verá mucho más limitado. Pero vamos a demostrarlo de cualquier manera. Abrimos otra vez una por una las aplicaciones y esperamos. Obviamente no es necesario esperar a que abra una aplicación antes de abrir la siguiente, pero para hacer la prueba más justa estamos tratando de esperar. En el caso de las aplicaciones sencillas parece que no hay tanta diferencia en la velocidad de apertura, pero probablemente en las aplicaciones más complejas sí llegaremos a notar un poco más de lentitud. En este caso estamos esperando a que termine de abrir Adobe Lightroom con 2 fotografías que se están mostrando en pantalla y finalmente empezamos ahora a abrir Photoshop. Posteriormente abriremos Adobe Premiere Pro, pero me parece que el tiempo está excediéndose mucho comparado con el tiempo que tuvimos con la computadora enchufada a la corriente. Entonces no termina todavía de abrir Adobe Photoshop y ya no sé qué más decir, pero quiero que la prueba salga sin cortes. Está a punto de superar el minuto, así que como ves el tiempo prácticamente podríamos decir que se duplica o incluso más del doble puede llegar a tardar cuando la computadora está desenchufada de la corriente. Ahora resta abrir Adobe Premiere Pro, entonces voy a esperar porque ya no sé qué más decir y te cuento cuánto tiempo tardó en total. Y ya está, prácticamente 8.9 segundos en abrir cada aplicación en promedio, considerando estas aplicaciones complejas, así que definitivamente el tiempo se multiplica cuando la computadora está desenchufada. En este momento la memoria RAM de 16 GB está utilizada en un 83%, así que vamos a abrir múltiples pestañas en nuestro navegador y observa que cuando la computadora está desenchufada se vuelve un poco lenta al momento de estar cargando todo esto, entonces voy a enchufarla.
Creo que ya nos quedó muy claro que es una computadora que necesita estar enchufada si quieres tener el máximo rendimiento. Entonces, ahora que está enchufada, vamos a esperar a que termine de cargar todo esto y finalmente vamos a ver qué tal está la memoria RAM. Obviamente ves que la computadora empieza a responder de una manera mucho más veloz cuando está enchufada y la memoria RAM está en un 93%. Está llegando a su límite, pero observa que cuando estamos haciendo este tipo de tareas utiliza la GPU integrada en el procesador, aunque ya sabes que en el centro de control podrías forzar a que siempre utilice la GPU dedicada, lo cual te va a elevar el consumo de energía, pero evidentemente también ayudará a un altísimo desempeño. Entonces ahora vamos a abrir varios documentos simplemente para que sigas viendo que el desempeño obviamente será positivo en este tipo de escenarios con documentos y con algunas aplicaciones. Creo que no hay mucho más que decir, tú mismo estás viendo el desempeño que es capaz de alcanzar. No hemos visto que se quede con pantallazos blancos al momento de volver a alguna pestaña del navegador o a alguna aplicación. Incluso vamos a abrir un documento de Photoshop. En este caso es un documento que cuenta con múltiples capas, entonces vamos a ver también más o menos cuánto tiempo tarda en abrir y posteriormente voy a abrir una fotografía para ejecutar un análisis de sus elementos. Observa, todavía no termina de abrir el documento y finalmente ya lo tenemos. Solo para que veas lo complejo que puede llegar a ser este documento, que tiene 9 diferentes carpetas, obviamente con múltiples capas dentro de ellas. Vamos a mover una imagen para que veas que una vez que ha cargado el documento, creo que puede llegar a tener buena soltura. En este caso son varias capas las que están disponibles y puede llegar a tardar un poco la primera vez que eliges algún elemento, pero posterior a eso creo que carga con buena fluidez. Ahora vamos a abrir alguna fotografía independiente y voy a seleccionar la herramienta de selección de objetos para que veas cuánto tiempo tarda en reaccionar y finalmente darme este ajuste. Como ves, creo que se desempeña con buena velocidad. Vamos a probar ahora cuánto tiempo tarda en exportar un video de 1 minuto de duración en total con 4K en su resolución. En este caso la computadora está enchufada a la corriente y observa que curiosamente está utilizando el 100% de la GPU integrada y la GPU dedicada está en un 58% en este momento, aunque va subiendo poco a poco. Parece que se está apoyando de las dos GPUs hasta que finalmente está utilizando por un pico el 100% de la GPU dedicada. Parece que es curioso el desempeño que estamos viendo en este caso y está tardándose un poco más del tiempo de que yo esperaba. Está a punto de superar los 30 segundos. Entonces el desempeño es bastante curioso. Obviamente también dependerá mucho de la aplicación que estamos utilizando, pero en este caso alcanzó más o menos 40 segundos, aunque se está tardando mucho en cerrar el archivo, pero finalmente 40 segundos en exportar este video. Creo que no es algo tan destacable, pero presiento que es más debido a la optimización que tiene la aplicación, debido a que primero utilizó los gráficos integrados de Intel. Pero vamos a probar los juegos. En Genshin Impact, por ejemplo, está de forma predeterminada con una calidad personalizada, con 60 fotogramas por segundo como máximo. Varios ajustes están en la calidad alta. Posiblemente podríamos ponerlo en muy alta, pero vamos a jugarlo con esta configuración predeterminada. Y teniendo la computadora desenchufada de la corriente, es decir, con el perfil de oficina, da un promedio de 30 fotogramas por segundo, aunque sí hay algunos cortes breves al momento de estar jugando, así que no da la máxima fluidez y eso es evidente porque está buscando tener un bajo consumo de energía y aún así la batería no va a rendir mucho. Entonces no es recomendable jugar con la computadora desenchufada, pero quise hacer la prueba para más o menos tener una referencia del desempeño que puede llegar a tener cuando no está enchufada a la corriente, y aún así la experiencia es jugable, aunque es evidente que no tienes tanta fluidez como deberías. Por otro lado, cuando la computadora está enchufada a la corriente con el perfil de máximo rendimiento, la experiencia es completamente perfecta. 60 fotogramas por segundo completamente estables, ni siquiera un pico bajo, así que realmente la experiencia al momento de estar jugando con esta computadora enchufada a la corriente será sumamente buena. En este caso, incluso grabando la pantalla no tuvo ninguna complicación, así que muy bien en este sentido. En el caso de Fortnite está limitado a 60 fotogramas por segundo de forma predeterminada, y en cuanto a los gráficos vas a notar que hay algunos ajustes equilibrados, varias cosas apagadas, otras cosas encendidas, otras cosas en épica y otras cosas en alta. Entonces ya sabes que en computadora muchas veces varía demasiado este parámetro.
Pero desenchufada de la corriente vas a notar que nos da unos 25 fotogramas por segundo en promedio, con el pico bajo en 9. Así que este juego en concreto creo que no es recomendable tenerlo con la computadora desenchufada porque definitivamente no va a ser una experiencia muy fluida. Si estás con un panorama cercano en primer plano, creo que la experiencia sí puede llegar a ser fluida, pero si hay demasiados elementos lejanos en la escena, va a sentirse una experiencia mucho más lenta. Entonces no va a ser tan recomendable jugar con esta computadora desenchufada, aunque en este caso alcanzó una temperatura de 42.2 grados Celsius en esta parte de arriba del teclado, lo cual nos confirma que llega a tener una buena refrigeración, o en este caso, ya que no va a poder utilizar los ventiladores a máxima potencia, también limita mucho la potencia del procesador y los gráficos. Pero cuando enchufamos esta computadora a la corriente realmente da una experiencia muy buena. 134 fotogramas por segundo más o menos en promedio. De hecho hubo un pico donde llegó hasta 171 fotogramas por segundo mostrando una excelente fluidez. El pico mínimo fue de apenas 55 fotogramas por segundo, que sigue siendo un número bastante alto y fue por un breve momento. La verdad de las cosas es que la experiencia es muy buena. Va casi siempre a más de 120 fotogramas por segundo, aunque la temperatura llegó a 47.6 grados Celsius cuando estábamos grabando la pantalla. Sin grabar la pantalla estaba más o menos en 43.5 grados Celsius. Entonces sí, la grabación de pantalla le incrementa un poco de trabajo, pero aún así mantiene una experiencia bastante fluida, incluso grabando la pantalla o lo que sería un equivalente haciendo algún stream. Entonces tenemos una buena calidad al momento de estar jugando y eso definitivamente que es muy satisfactorio en un dispositivo que está 100% enfocado al gaming. Debes estar seguro que la experiencia que te va a dar esta computadora va a ser demasiado buena jugando, en este caso Fortnite, siempre y cuando esté enchufada a la corriente. También jugamos eFootball y en este caso la calidad predeterminada está en el modo alto, así que con esta calidad jugamos. Aunque en este caso nos fuimos a ver el ajuste personalizado solamente para que veas que todo está en alta calidad. Y en este caso, cuando está desenchufada de la corriente, nos da un promedio de 27 fotogramas por segundo, que sí sería una experiencia jugable. Todavía se ve suficientemente fluido, no parece que el juego le esté costando demasiado trabajo ejecutarlo. Sin embargo, cuando hay alguna repetición y cambia a unas escenas donde hay más efectos de desenfoques y texturas, es cuando esta computadora llega a sufrir al momento de estar desenchufada, ya que en este caso sí llegó a bajar a 18 fotogramas por segundo en este tipo de escenas concretas, que de cualquier forma, al ser una repetición no afecta tanto tu jugabilidad en este contenido, pero sí debes saber que no tiene la experiencia ultra fluida que nos gustaría cuando está desenchufada. Pero por el contrario, cuando está enchufada en el perfil de máximo rendimiento, la experiencia es sumamente estable. Prácticamente al momento de estar jugando podríamos decir que mantiene los 60 fotogramas por segundo estables y en las repeticiones baja más o menos a unos 47 fotogramas por segundo. Pero como te das cuenta, sigue dando una sensación de imagen fluida. Grabando la pantalla tal vez tenga un poco más de cortes, pero en realidad es un dispositivo que sí es capaz de darte un alto desempeño al momento de estar jugando estos contenidos que tienen escenarios con efectos de cámara mucho más complejos. Aunque en este caso las grabaciones de pantalla están hechas a 30 fotogramas por segundo con la herramienta de Xbox, tal vez por eso no te da la sensación de ultra fluidez, pero créeme que al momento de estar jugando con esta computadora la experiencia es exageradamente fluida. Aunque desenchufada tuvo una temperatura de 39.5 grados Celsius más o menos y enchufada llegó hasta 48.4 grados Celsius para que veas que el juego realmente es bastante complejo, pero los ventiladores hacen un muy buen trabajo porque no se sintió en algún momento que perdiera desempeño. También probé Gears y en este caso estás viendo en pantalla todos los ajustes de gráficos que tenía este dispositivo. Como ves, tiene una frecuencia ilimitada en cuanto a los fotogramas por segundo y muchos de los ajustes están en calidad ultra, muchas cosas encendidas también, entonces tiene muy buenas capacidades para mostrarte efectos especiales. Así que la experiencia se sentía bastante estable, aunque obviamente no con tanta fluidez como nos gustaría mostrando 60 fotogramas por segundo o algo así. Pero es agradable que incluso desenchufada de la corriente haya alcanzado esta buena jugabilidad. Así que también puede depender mucho de los juegos y cómo se adaptan dependiendo de la potencia de la computadora. En este caso la temperatura fue de 39.9 grados Celsius.
Por otro lado, teniendo la computadora enchufada a la corriente, alcanzó unos 83 fotogramas por segundo en promedio y también la experiencia fue bastante estable. Realmente no se perciben cortes o algo similar y en este caso el calentamiento tampoco llegó a ser exageradamente elevado, así que parece que dentro de los juegos que probamos este no es de los más exigentes, aunque sí supera los 60 fotogramas por segundo. La temperatura fue de 43.5 grados Celsius. Y por último, probé Forza Horizon y como te das cuenta, ahí está apareciendo en tu pantalla la calidad gráfica que carga de forma predeterminada, aunque en este caso lo subimos hasta 120 fotogramas por segundo, solamente para ver si era capaz de llegar hasta esas cifras. Pero como ves, tiene muchísimos ajustes seleccionados en la calidad ultra, otros también seleccionados en la calidad alta, así que tiene una gran compatibilidad gráfica. Con la computadora desenchufada apreciamos muy bonitos reflejos, muy bonitos gráficos, las imágenes se ven bien. En general nos da una experiencia fluida, aunque curiosamente al inicio de nuestra prueba parecía que le estaba costando, pero después parece que se estabilizó un poco más en 50 fotogramas por segundo, así que la experiencia podríamos decir que es buena, incluso desenchufada de la corriente, aunque como te digo, va a consumirte mucha batería en este tipo de escenarios, por lo tanto no es tan recomendable jugar cuando la computadora está desenchufada de la corriente, a pesar de que algunos juegos sí tengan la capacidad de ejecutarlos de manera fluida así. Pero cuando la enchufamos a la corriente, realmente la experiencia subió de nivel por completo, ya que en este caso sí fue capaz de darnos 120 fotogramas por segundo de manera súper fluida y con muchísima estabilidad, solamente algún pico bajo de 80 fotogramas por segundo que sigue siendo muchísima potencia. En este caso, nuestra partida fue de unos 7 minutos y alcanzó la temperatura de 46.4 grados Celsius y como te das cuenta, los ventiladores hacen un muy buen trabajo. Aunque sería mucho mejor que la herramienta de Xbox nos permitiera grabar a una mayor tasa de fotogramas por segundo solo para que tú pudieras tener esta misma experiencia, porque los videos, como te digo, van a 30 fotogramas por segundo, pero la computadora sí es capaz de alcanzar 120 fotogramas por segundo en este juego, mostrándonos una fluidez exageradamente alta. Así que por el momento esto ha sido todo con respecto a esta Thunder Robot R16. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.